La Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jepsí su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jepsí: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que yo hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jepsí respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció que un día vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta salió. Y llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado y guía: anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Diga: monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jepsí: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, a tu hijo? ¿Todo va bien? Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, y ella dijo: verso 27. Luego que llegó al monte donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Jepsí para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Jepsí: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrara, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Jepsí había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre los ojos.
y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Diga, el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Diga, abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jepsí y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Padre, yo te doy gracias esta preciosa mañana por esta palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que me permitas tener un mensaje para mi corazón y para el corazón del pueblo, Señor. Te suplico, Dios, que uses mi vida, Señor, para ayudar a otros a entender muchas veces los propósitos y los caminos misteriosos que son tuyos. Yo te pido, Rey de Reyes y Señor de Señores, una bendición especial en este grupo de hermanos y en los que nos están viendo en la transmisión en vivo. Permite, Señor, que haya en nosotros este sentir que hubo en esta mujer. Dios amado, la bendición es tuya. Tuya es la gloria y tuya es la honra. A ti te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad y se sienta. Hoy el protagonista no es el profeta Eliseo, ni su criado Jepsí, tampoco el dueño de esta casa. La protagonista es una mujer que hasta el día de hoy permanece en el anonimato, no se conoce su nombre. Solo dice que era una mujer importante de una ciudad llamada Sunén al norte de Israel. Una mujer que tenía temor de Dios en silencio, porque muchas veces se vive el temor de Dios y la angustia por algo que queremos en la vida y lo sufrimos en silencio. Una mujer que hizo lugar a Dios en su casa antes que cualquier cosa. La Biblia no empieza relatando que ella tenía una petición en su alma. La Biblia no dice que ella tenía una demanda para Dios. La Biblia no dice que ella rogaba por un hijo. La Biblia no dice que algo le faltaba. La Biblia no dice que era una mujer escasa de recursos. La Biblia no dice que era una mujer golpeada por su marido. La Biblia no dice que era una mujer azotada por el paso del tiempo. Dice que era una mujer importante, tenía dinero, reconocida en Sunén, ella y su esposo. Pero una mujer que recibió una promesa que nunca pidió. Porque el texto nunca nos habla que ella tuviera el deseo anteriormente de haber pedido por un hijo, pero probablemente pasó por eso. Probablemente fue una mujer que se cansó de pedir algo y nunca le llegó y archivó su petición. No quiso desearlo más. Una mujer que se negó a aceptar la muerte como respuesta en su familia. Y cuando hablamos de la muerte, no hablamos de la muerte solamente física, porque yo también quiero hablar de la muerte espiritual. Cuando un padre o una madre se opone a que haya muerte espiritual dentro de su casa. Un padre y una madre que determina que su familia vivirá para Dios. Hay tiempos, hay temporadas en las que estamos viviendo cosas que parecen contradecir una promesa de Dios. Porque cuando usted ve que todo sale de la manera contraria a la que usted está pidiendo, usted dice, en lugar de avanzar la promesa y la bendición de Dios, yo veo que todo retrocede en mi vida.
Y la gran pregunta que vamos a empezar a realizar esta mañana: ¿qué hace cada persona cuando la promesa que Dios te dio parece que se muere en tus propias manos o en tus propias rodillas? ¿Qué haces cuando lo que Dios te prometió se muere? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué la promesa de Dios se muere en mis manos? Esta anónima mujer, de la que no se conoce su nombre, solo se sabe que es de Sunén, es decir, una tsunamita, nos da a entender que Dios no necesitaba explicarnos cuál era su nombre o su raíz paternal o maternal. Que muchas personas desconocidas en el mundo, gente que usted jamás había visto en su vida, de repente se volvieron importantes. Y son influencias para usted. Para bien, muchos de nosotros conocimos hermanos en Cristo que se volvieron influencia positiva en nuestras vidas. Para mal, el mundo recibe la influencia de los influencers de las redes sociales, que les infunden no solamente no temer a Dios, sino que les infunden una vida de derroche mundanal. Hay muchas personas conocidas por multitudes y que tienen 20 millones de seguidores, pero ¿sabe usted que esas personas son totalmente desconocidas en el cielo? No se sabe su nombre en el cielo y jamás se nombra por Dios o sus ángeles en el reino de los cielos. Pero también hay otras personas cuyos nombres casi nadie conoce, pero cuya fe ha quedado registrada delante de Dios y están escritas en algún lugar. La tsunamita no era una mujer profetisa. La tsunamita no era una mujer sacerdotisa. La tsunamita no era una mujer predicadora. La tsunamita no aparece haciendo milagros en Sunén ni en ninguna parte del norte de Israel. Pero aparece en los anales de la historia porque fue una mujer que creyó. Cuando usted lee el capítulo de los héroes de la fe, el capítulo 11 del libro de los Hebreos, se habla de ella sin mencionarla. Dice: muchas mujeres por su fe resucitaron muertos. Esta mujer no aparece ni creyendo, ni discerniendo, ni sirviendo en la iglesia, ni perseverando, ni peleando por lo que Dios había colocado en sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aún en medio de una generación apartada de Dios, como eran las tribus del norte donde ella estaba, unas tribus que se habían dedicado a servir a otros dioses, que se habían olvidado del pacto de Dios, de la ley de Dios, aún allí se encontró fe en esta mujer que vio que el hombre de Dios venía de Judá y pasaba por Jerusalén, camino hacia Sunén, y lo invitaba a comer todos los días. Nunca le pidió una oración por su casa. Nunca le pidió un milagro. Nunca tuvo un interés. Nunca quiso pasar una factura espiritual. No importa cuán oscura sea la generación en la que usted y yo estamos viviendo, siempre habrá alguien que todavía pueda discernir cuando Dios está pasando cerca. Para muchas personas, usted los escucha: está temblando en todos lados. Eso toda la vida ha temblado. Y se murieron 200. En el de 1990 murieron 1.000.000. Pero está llegando esto. No. Porque siempre desestimarán todo hasta que no los alcance a ellos. ¿Te han escuchado gente así? Yo le dije a alguien hace mucho tiempo, la Biblia dice que Jesús dijo que los días serían acortados. Eso es falso. Tendrían que moverle las manecillas de los relojes a todo el mundo. Y yo no veo que le hayan movido las manecillas de los relojes a nadie. Pero la ciencia dice que en microsegundos la Tierra se mueve. Y solo con microsegundos que se mueva el globo terráqueo ya causa una conmoción en todo el sistema de vivencia humana.
Para el incrédulo nada es por acertado. Para el incrédulo todo es porque tiene que pasar y porque así será. Para el creyente todo hay un motivo, hay un Dios en el cielo que todo lo mueve. Y si mi vida es un fracaso, yo tengo un Dios al que puedo clamar. El incrédulo dice: yo fracasé porque me dejé dominar, porque nunca estuvo Dios conmigo, porque es más, Dios no existe. La tsunamita reconoció que un varón de Dios pasaba por su casa. Y muchas personas pueden ignorar esto. Ella no lo ignoró. El verso 9 de ese capítulo 4 dice: he aquí ahora yo entiendo que este es un hombre de Dios que pasa por nuestra casa. Es un varón santo. Observe su expresión cuando ella habló del profeta Eliseo. Dice: yo entiendo. No dijo: a mí me dijeron. No dijo: yo escuché comentarios que él era un varón de Dios. No dijo: alguien me contó. Ella observó. Dice: yo entiendo que él es un hombre de Dios. Ella había visto, había discernido, había percibido algo espiritual en la vida de ese hombre. Porque una cosa es ver pasar al profeta y otra cosa es reconocer lo que lleva el profeta encima, que es la unción de Dios. El profeta Eliseo seguramente había pasado muchos lugares, por muchas casas, por muchas ciudades, no solamente por Siquén. Había pasado por Ramón de Galaad, por Ramá. Había pasado por Judá, había pasado por la frontera con Siria. Por eso lo conocían cuando Eliseo sanó al capitán de la guardia de los sirios, zambulléndolo 7 veces en el río Jordán. Eliseo era reconocido por mucha gente, en muchos pueblos, pero solo esta mujer se interesó en él, en un grado espiritual, y le habló a su esposo sobre la vida de este hombre. He visto pasar este hombre, invitémoslo a comer, traigamos a la presencia de Dios a la casa. Y no solo conforme con eso, ella fue aún más allá. Decidió en su corazón, en su vida: si Dios está pasando cerca, yo quiero hacerle un lugar en mi casa. Y aquí comenzó toda esta historia, con la decisión de ponerle un lugar en la casa a Dios. Antes que naciera el hijo, antes que le hicieran una promesa, antes del milagro, antes de la resurrección, hubo una mujer que hizo espacio en su casa para la presencia de Dios. Porque la mayoría de nosotros abrimos espacio buscando un milagro. Ella no buscaba un milagro. Algunos oramos en la casa para que Dios nos ayude. Ella no lo hizo para eso. No andaba buscando favores de Dios. No andaba buscando una transacción comercial con Dios. Yo me meto a mi casa, yo oro en mi casa, yo leo la palabra en mi casa, pero necesito que me des esto. Y esta es la primera gran enseñanza, mis amados. Nunca sabemos lo que pueda comenzar en mi casa cuando yo le abro un espacio a Dios en mi casa. Ella no construyó el aposento buscando un hijo. No estaba interesada en comprar una bendición. Ella no quería manipular al profeta haciéndole una casa o una habitación. Simplemente quería honrar aquello que reconocía que le pertenecía a Dios. Porque hay una enorme diferencia entre buscar a Dios por lo que Él pueda darnos y buscar a Dios porque deseamos su presencia. Hagamos un pequeño aposento, le dijo al hombre. Verso 10 del capítulo 4. Y el hombre que era su esposo, un hombre de esos hombres que aman a su esposa, le dijo: pues lo que tú quieras hacer en la casa está bien. Es cuando la mujer tiene un grado espiritual más alto que el marido y puede ver más espiritualmente que el marido. Y es la mujer la que tiene que tomar los pantalones espirituales en la casa. Hay maridos que son: Dios me lleve, Dios me traiga. Lógico, no son los casos. Hay hombres que son los que toman el dominio y la autoridad espiritual en la casa. Y fantástico, maravilloso es cuando los dos son esa autoridad.
Pero cuando no, uno de los dos es más fuerte que el otro espiritualmente hablando. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí nos vamos a detener. Porque esto tiene algo muy profundo espiritualmente hablando. Ella hizo un espacio especial para Dios en su casa. Porque hay gente que dice, yo quiero más de Dios, pero no tienen espacio en su agenda para Dios. No tienen espacio en su casa para Dios. No tienen espacio para Dios en sus decisiones. No tienen espacio para Dios en sus prioridades. No tienen espacio para Dios en sus pensamientos. Queremos una visitación de Dios, pero no le tenemos una habitación a Dios en la casa. Pero la tsunamita nos enseña algo extraordinario. Cuando reconoce el valor de la presencia, reorganizó las cosas para hacerle un lugar al Señor. El aposento tenía 4 elementos. No debemos convertir los objetos en algo místico, pero sí vamos a hablar de los objetos. La cama, el lugar de reposo del hombre. Y hay una dimensión de nuestra relación con Dios donde dejamos de luchar con nuestras fuerzas y nos tendemos en una cama a dormir. Ya no puedo más. Mi cuerpo no aguanta, debo descansar, debo dormir. Y usted se confía en Dios. La cama es importante porque representa el reposo de la casa. Por eso una cama debe ser en buen estado, bien tendida, cómoda. No para abusar de ella, no para dormir 24 o 16 horas diarias. Dormir lo necesario, descansar el cuerpo y continuar con la lucha. Los 20, 40, 60, 100 años que usted viva en esta tierra. La mesa. La mesa representa un lugar de alimento y comunión. Mi mesa es un lugar de consagración de alimentos. Lo que Dios me proveyó con mi esfuerzo, con mi trabajo. Es importante que la gente no despilfarre lo que hay encima de la mesa. No lo bote, no lo desprecie, no lo tire. Y que se agradezca por lo que hay ahí. No importa si hay abundancia. No importa si hay dinero para ir a 200 restaurantes. Pero los espaguetes que hay sin carne y sin nada es todo lo que hay. Vamos a agradecer por eso, aunque tengo el banco lleno de dinero. La mesa representa agradecimiento. La presencia de Dios necesita una vida alimentada por la palabra, nutrido nuestros cuerpos para servir y adorar a Dios. La silla. La silla es un lugar para detenerse. La silla es un lugar donde yo encuentro posición de reflexión o de conversación. Porque toda nuestra generación sabe correr, sabe trotar. Pero cada vez menos esta generación sabe sentarse delante de Dios a escuchar. Y esta generación necesita sentarse. Los hijos hoy en día gobiernan a los padres. Y son los padres los que se sientan y el hijo se queda en pie. Y los viejos agachan la cabeza cuando los hijos hablan. Esa es la generación de hoy. Porque perdimos el respeto. Y llegó el autoritarismo. Por eso el mundo está enloquecido. Porque la gente no solamente abandonó a Dios, sino que volteó y transformó todos los principios, el orden de las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. El candelero. El candelero representa el lugar de luz dentro de mi casa. En lo personal, no me gustan luces apagadas. Mi esposa me dice, apaguemos para ahorrar. Le digo, préndelas todas. No es de día, está de noche. No quiero ver oscuridad en mi casa. Pero cuando llega el momento que mis ojos se van a apagar y me voy a dormir, empiezo a apagar todo. Pero si no tengo sueño todavía, todo debe estar prendido. Yo quiero ver todo iluminado. La luz para mí representa algo muy maravilloso en mi vida espiritual. Representa a Dios brillando en mi ser. Abriéndome los ojos para que vea, para que yo no tropiece. Cuando Dios ocupa una habitación de nuestra vida, Dios también va a comenzar a iluminarla. Por eso el candelero es importante.
Y cada uno de nosotros debería esta mañana preguntarse, ¿qué espacio real ocupa Dios en mi vida? No el espacio que yo digo que Él ocupa. El verdadero espacio. ¿Cuál es el verdadero espacio que Dios ocupa en mi vida? Porque nuestra agenda revela prioridades. Nuestros gastos revelan prioridades. Nuestras conversaciones revelan prioridades. Nuestros pensamientos revelan prioridades. El espacio que yo le dé a Dios. Mucha gente tiene un altar, como decía Carol. Y algunas personas lo ven como un ritual. No, eso es un ritual. No, si usted puede armar un altar. Y un altar no es tener un muñeco y velas, inciensos. No, ese no es un altar. Un altar es una silla con una alfombra en una esquina. ¿Cómo que una alfombra y una silla es el altar? Claro, ahí es donde yo me arrodillo. Y ahí es el altar, donde yo oro a Dios. Nosotros no, nosotros buscamos dónde colocar más muebles. Ahí me cabe un mueble para reclinarme y acostarme ahí. Ahí me cabe una mecedora. Ahí me cabe otro televisor. Ahí me cabe una matera. Ahí me cabe una flor. Y todo está lleno en la casa. Y el rincón del secreto de Dios, no, eso no existe acá. Nuestras conversaciones también revelan prioridades. Hay gente que uno ama, que uno quiere, pero que no puede estar con ellos, porque son impíos. Yo tengo mucha gente que yo amo, pero nunca estoy con ellos. Sus conversaciones no me sirven, no me dan ejemplo de nada. Al contrario, me dejo arrastrar por ellos donde esté con ellos. Son conversaciones, son amistades, son tiempos de compartir que me van a destruir mi vida espiritual y terminaré igual que un impío haciendo lo que ellos hacen. Participando de sus vulgaridades, de sus groserías, de sus chistes vulgares, de su exhibición de cuerpo, de sus tragos, de sus licores, de sus fumas. Terminaré hundido hasta el fango. Esa amistad no me sirve. Los amo, pero no podemos compartir lo mismo porque no somos iguales. ¿Cómo que no somos iguales? Usted discrimina. No es discriminar. Yo no me puedo contagiar. Cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo, no le está hablando a las parejas para que una jovencita no solamente se case con un impío. Le está hablando al cristiano. El cristiano no tiene por qué andar con impíos, porque será impío también. ¿Cuál es la prioridad en la agenda? ¿Usted tiene una agenda? Tenemos el próximo fin de semana charla matrimonial cristiana. Tenemos el domingo finanzas cristianas. En los lunes a las 8:30 yo tengo enseñanza para... Eso está en mi agenda. ¿Usted tiene agenda? O llega el día lunes y dice, no, ni me acordaba. Me vine para cine a ver la última de Spider-Man. Teníamos hoy un evento en la iglesia. Ay, yo no me acordaba, qué pena. Ahí me graban. Es la palabra del cristiano tibio. Ahí me graban y me mandan. Ni ven la grabación. El tibio será vomitado por la boca de Dios. Nuestros pensamientos revelan. ¿Qué tal? ¿Cuál es el pensamiento que yo tengo? ¿Qué es lo que yo pienso todos los días o todo el día? Estoy pensando mal, estoy pensando morboso, estoy pensando en odio, estoy pensando en plata. ¿Qué es lo que estoy pensando? Eso revela si usted tiene a Dios o no tiene a Dios. ¿Usted no se ha hecho un test? ¿Cuál es el porcentaje que usted piensa todo el día en Dios? ¿Usted se acuesta pensando en Dios? ¿Usted se levanta pensando en Dios? ¿Usted piensa en Dios en el día? ¿O usted se acuesta pensando cosas que no debe? Se levanta pensando cosas que no debe. En el día está pensando cosas que no debe. Y solo se acuerda cuando le dicen, hermano, vamos a orar. Ay, verdad, vamos a orar. Usted no tiene a Dios. Dios no es una prioridad para usted. Y aquí viene otra carta. O otra cara de la moneda. Pero Dios es amor. De todas maneras, Dios me ama así. Usted está equivocado. Dios no tiene por qué amarte así. La Biblia dice, Dios ama a los que guardan sus mandamientos y su palabra. Pero ¿por qué fulano de tal? Ese es problema de él. Pero ¿por qué fulana? Ese es problema de ella. Yo tengo una relación con Dios.
Porque el que no tiene la relación con Dios como yo la tengo, no me va a poder entender a mí. No me va a entender. Y me va a criticar y me va a juzgar. Porque yo sí. Porque Él no lo hace. Él quiere que yo sea como Él. Porque lees la Biblia. Porque vas a la iglesia. Porque haces esto. Porque haces aquello. Nuestros pensamientos también revelan nuestras prioridades. La tsunamita literalmente podía señalar una habitación y decir: esa habitación es para que el siervo de Dios entre y me bendiga la casa. ¿Existe algo en mi vida que podamos señalar y decir: esto es separado exclusivamente para el Señor en mi casa? ¿Existe eso? Ella no estaba usando a Dios para conseguir algo. Después de algún tiempo, Eliseo quiso agradecerle a ella. Pero fue algo que le nació al profeta. Voy a hacer algo por esta mujer. Esta mujer nunca pide nada. Nunca. Solamente me da comida y me sirven aquí. Pero nunca voy a hacer algo por esta mujer. ¿Qué será que puedo hacer por ella? ¿Será que necesita dinero? ¿Será que necesita que puedo hablar ante el rey por ella? Porque yo soy amigo del rey. Ante el capitán de la guardia para que le protege aquí el ganado y la finca, para que vengan soldados a darle un vistazo a sus propiedades. ¿Qué será que puedo hacer por esta mujer? Porque la respuesta de ella revela mucho. Dijo: yo habito en medio de mi pueblo, aquí nadie me va a hacer daño. No te preocupes por mi seguridad. Y por hablar por el rey, ante el rey por mí tampoco. Yo conozco al rey, mi marido es amigo del rey. No necesitamos eso. Y Eliseo dijo: pero tiene que haber algo que esta mujer quiera. Tiene que haber algo. Debe haber algo que esta mujer quiera. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, ella dijo: yo estoy bien. No estoy buscando posiciones, no estoy buscando conexiones, no estoy esperando respuestas, no tengo peticiones. Tranquilo, duerme y ahora te traigo la comida, siervo de Dios. ¡Qué mujer, por Dios! ¡Qué mujer la tsunamita! Y ojalá los muchachos puedan cantar la tsunamita al terminar cuando vamos a ministrar ahora. Había servido al hombre de Dios todo este tiempo sin presentar una factura espiritual para cobrar. ¿Escuchó eso? Había servido al hombre de Dios todo este tiempo sin esperar una factura espiritual para cobrarla. No dijo: después de todo lo que he hecho, es lo menos. No dijo: yo construí esta habitación y me merezco algo. No dijo: yo he buscado de Dios, ahora me corresponde una bendición. Porque aquí encontramos una de las formas más puras del servicio. Servir sin estar negociando secretamente con Dios nada. Hay quienes oran pensando: ahora Dios tiene que hacerlo porque yo oré. Dan esperando recibir. Sirven esperando reconocimiento. Ayudan esperando recompensas. Pero la tsunamita prácticamente no respondió. No necesito nada. Entonces Jepsí, el criado de Eliseo, abrió su boca. Mi abuelo decía: un buen metido a tiempo sirve. Y le dijo en el verso 14: he aquí que ella no tiene hijo. Eso no lo dijo ella, no lo dijo el marido, no lo dijeron los vecinos, lo dijo Jepsí. Me he dado cuenta que no tiene hijo. Y otra cosa que me di cuenta: el marido está muy viejito. El marido es un viejo. Difícil que embarace a esa señora. Eso lo dijo Jepsí, porque Jepsí siempre era entrometido, se metía en lo que no debía. Y aquí aparece aparentemente para nosotros una situación en la que alguien intervino, un tercero como Jepsí, el criado de Eliseo. Pero en realidad parece que era una herida que ella nunca había cerrado, pero de la cual no hablaba. Y ahí es cuando usted tiene que pensar que Dios puede tocar de nuevo el lugar donde ya habíamos dejado de esperar. Me vencí, ya no espero más, no oro por eso.
Y parece que era la situación de la tsunamita. Eliseo la mandó a llamar y le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Verso 16. Pero su reacción resultó sorprendente. ¿Qué le contestó ella al hombre de Dios cuando le dijo: dentro de un año vas a abrazar un hijo? Le dijo: no, Señor mío, tú no vas a venir a mi casa a burlarte de mí. Esto ya lo sepulté, esto ya no pienso en esto. No me vas a venir a abrir una herida que yo ya cerré. Y yo no ando buscando servirle a Dios para que me dé un hijo. No es eso por lo que yo estoy recibiendo mi casa. Estás equivocado. No te burles de mí, porque yo soy tu sierva y te sirvo en esta casa. No te burles de mí. ¿Sabe por qué lo hizo ella? Posiblemente Eliseo estaba tocando una herida que ella le dolía cuando la tocaba. Alabado sea el nombre del Señor. Era uno de los lugares más sensibles en el corazón de esta mujer. Ella no hablaba de esto. Ella no hablaba de esto. Ni siquiera lo tocaba con su marido en la cama. Ya no hablaban de esto. Este tema se había sepultado en casa. De esto no se hablaba. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez ella había orado muchos años. Tal vez ella había esperado, había llorado, había visto pasar los años y su esposo ya había envejecido. El viejo no la tocaba. Quizá habían organizado emocionalmente su vida alrededor de una conclusión: no tendremos hijos, entonces vamos a organizarlos. El hijo de la esclava, el hijo de la criada, el hijo del mayordomo, los muchachos aquí, con ellos nos alegramos, pero nuestro, ya no vamos a luchar más por esto. Eso nunca sucederá. Pero de repente llega una palabra que despierta un sueño enterrado. Existen dolores que dejamos de mencionar, no porque hayan desaparecido de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mi alma, sino porque aprendimos a vivir con esos dolores. Hay oraciones que dejamos de hacer porque esperar comenzó a doler demasiado. Por eso ella parece decir: no vuelvas a despertar esto dentro de mí. No me abras esta herida. No me toques este vals, porque me matas. Pero Dios estaba diciendo: donde tú colocaste un punto final que ya no va más, en ese instante, cuando parece imposible, es cuando yo lo voy a hacer. Yo no tengo afán. Yo no tengo prisa. ¿Tú sí? Dios no tiene afán. Dios no tiene que levantarse, agarrar un maletín, agarrar un carro, subir un ascensor e ir a trabajar y se me van a hacer tarde. Dios no tiene que decir: se me va a quemar la comida si no la volteo. Dios no tiene que decir: llegó la hora de la renta, de pagar el cielo, paguemos en la renta del cielo porque nos van a desalojar. Dios no tiene prisa. Dios está sentado en su trono, como lo vio el profeta Isaías, alto y sublime, sus faldas llenan el templo. Alabado sea Dios. Y en el verso 17 dice: la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que le señaló el profeta. La promesa llegó. La habitación que había construido para el profeta seguía allí. Pero ahora también había un niño corriendo por toda la casa. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? La vida ya les había cambiado. El niño ya era de caminar y de correr. Era tan de correr y caminar que se iba al campo a recoger los frutos con los sembradores y los segadores que tenía su padre en los campos. Y fue allí cuando ocurrió algo impresionante. Incomprensible. No podemos entenderlo por qué pasó. La promesa se enfermó. El milagro se iba a morir. Y entonces Dios, ¿dónde está? Si Él me lo prometió. El verso 18 dice que el muchacho salió donde estaba su papá y de repente el niño comenzó a gritar. Ya hablaba. ¡Ay, papá, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre ordenó que llevaran el niño rápido donde su mamá, que estaba dentro de la casa. El niño permaneció sobre las rodillas de ella hasta el mediodía, lo tuvo, hasta que el niño murió.
No dice que ella se empezó a gritar. No dice que ella empezó a maldecir a Dios. No dice que ella reclamó a Dios. No dice que ella hizo nada más que buscar el lugar donde estaba la presencia de Dios en su casa. ¿Sabe dónde estaba la presencia de Dios en su casa? En el cuarto que le había hecho Eliseo. Allí lo voy a meter, el cadáver. Otro, llevémoslo al cementerio. El viejo era frío. El viejo hubiera dicho, pues entiérrelo, mi amor. Porque si yo veo que mi niño está gritando que se va a morir, déjelo a la mamá a ver qué aspirina le da. Yo siento que el viejo era frío, pero la mujer no. La mujer era una mujer de Dios. Y la mujer, en lugar de llegar al niño al cementerio o hacerle caso al loco frío de su marido, llevó al niño y al cadáver a la habitación donde dormía el siervo de Dios. Esa habitación debe estar ungida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Es el inicio de una de las escenas más dolorosas de esta historia. Porque usted se puede imaginar con sus ojos cerrados que el hijo que ella nunca pidió se le acaba de morir en los brazos. El hijo que Dios le prometió a través de Eliseo, el hijo milagroso, el hijo imposible, ahora está muerto sobre sus piernas. Y nace una pregunta teológica y espiritual. ¿Cómo es que se puede morir algo que Dios colocó en mis manos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que salió mal de este milagro? ¿Por qué regresó la muerte cuando ya celebraba la vida? Alabado sea el nombre del Señor. Muchas personas les ha tocado en este mundo que atravesar por ese mismo desconcierto. Señor, pero si tú me diste este ministerio. Señor, pero si tú me abriste esta puerta. Señor, pero si tú fuiste el que me restauró el matrimonio, ¿cómo se me va a venir a tirar el matrimonio otra vez? Señor, tú me diste esta palabra y yo creí en ella. Señor, tú me dijiste que levantara esta obra, porque la obra se desbarató. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Y ahí es cuando viene una respuesta maravillosa, preciosa, poderosa. No toda crisis significa que las promesas eran falsas. Diga conmigo, no toda crisis significa que la promesa era falsa. Una dificultad no siempre significa que Dios se equivocó en lo que me dijo. Y una temporada de silencio de parte de Dios no significa necesariamente que Dios abandonó lo que ya comenzó en mí. Ella no enterró su promesa. Lo llevó al lugar donde estaba la palabra y la unción, dentro de su casa. Cuando usted lee el verso 21 dice, ella subió. Lo que da a entender que la habitación estaba en un segundo piso, en un aposento alto. Subió a la habitación y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Cerró la puerta y salió. Porque ella dijo, yo no soy capaz, yo no tengo nada que hacer dentro de esta habitación. Yo entro al muerto y me salgo. Porque viene una segunda posición que debo tomar en mi vida. Normalmente todos sabemos que un cadáver ya hay que decir murió, murió. No hay nada que hacer. Como hacemos nosotros cuando algo se daña. Eso se dañó, ya eso no se puede recuperar. Pero ella lo llevó al aposento. Lo colocó precisamente sobre aquella cama relacionada con el hombre que había pronunciado la palabra. Y podríamos decirlo así, llevó la promesa muerta al lugar donde había nacido la promesa. Llevó la promesa al lugar donde había nacido esa promesa. Y esto es muy poderoso para asimilar para aquel que tiene el discernimiento espiritual. Hay momentos donde debemos dejar de contarle nuestra tragedia a todo el mundo. Porque siempre que hay un problema llamamos a todo el mundo. Los primeros que llamamos son a los amigos impíos. Échele aguardiente, que eso con eso se levanta. Está sangrando mucho, échele café. Se le murió, vaya donde 4 médicos que le den otra opinión. Tiene cáncer, un abuelito mío murió de eso. Siempre buscamos al impío, al que no tiene a Dios, al que tiene palabra corrompida en su boca para decirle qué hacer. Y no vamos al aposento alto.
no vamos al secreto, no vamos al altar. Y ahí está el grave problema. Alabado sea Dios. Ella no lo hizo así. Ella fue a la habitación, colocó el niño sobre la cama donde dormía el profeta y cerró tras sí la puerta. Alabado sea Dios. Y luego se fue donde su esposo, la autoridad de la casa. Por más que el viejo era fresco e impío, había que hablar con él. Déjame ir a buscar al profeta. No me puedo ir como una loca sin que mi esposo me dé su bendición. Déjame ir. Y permíteme llevar unos asnos y alguien que me acompañe. Voy a buscar al profeta de Dios. Tranquila, serena, sin llorar, sin armar alaraca, sin armar problema. Porque cuando usted tiene a Dios, usted está seguro que Dios tiene control, aunque no parezca que sea así. Alabado sea Dios. Y había que cerrar la puerta porque hay batallas que no necesitan espectadores. Porque empiezan a llegar los vecinos, los hijos de los criados, los mayordomos, los que ayudan a recoger. Venga, miramos, ¿dónde está el niño? Para mirar, no es para hacer nada, no pueden hacer nada, pero quieren mirarlo. Queremos ver el muerto. Hace una hora estaba jugando aquí con una pelota, está muerto, venga, lo queremos mirar. Solo para eso. Y era un momento donde no se necesitan espectadores. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y se fue a buscar. El marido le dijo, pues vaya. No creo que sea el momento para ir a buscar al siervo de Dios, porque no estamos en días religiosos, no hay culto hoy. Pero vaya. Y ella se fue y el varón de Dios desde lejos la alcanzó a ver y él estaba con Jepsí. Alabado sea Dios. Y le dijo, Jepsí, vaya adelántesele antes de que ella llegue aquí, pregúntele, ¿va bien su marido? ¿Va bien su hijo? ¿Está bien todo en la casa? Y lo sorprendente fue la respuesta que le dio a Jepsí. Jepsí le dijo, mujer, ¿va todo bien en casa? ¿Está bien su marido? Manda a preguntar el profeta. ¿Está bien el niño? Ella dijo, shalom, todo está bien. Y siguió caminando hacia el profeta. Porque hay momentos que usted no necesita intermediarios, ni la hermana más recendona de la iglesia, ni el hermano que más grita. Usted necesita ir directamente a la fuente, donde está la vida, donde está el poder, donde está la autoridad, donde está el que le dio la promesa. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos una fe tan fuerte como la de esta mujer, dijimos, wow, qué mujer, qué mujerón. Este sí es un mujerón. Alabado sea Dios. Gloria al nombre del Señor. Y cuando llegó donde Eliseo, se tiró a los pies de Eliseo. Y Jepsí agarró a quitarla. No, tú no te puedes arrodillar ahí al lado de él. Y Eliseo le dijo, déjala. Déjala porque está en amargura de alma y Dios me ha ocultado el motivo de su desgracia. No me lo ha revelado, no sé qué le pasa. ¿Por qué no se lo había revelado Dios a Eliseo? Porque Dios tiene planes diferentes a los que yo. Bueno, yo soy el hombre de Dios, Dios me tiene que revelar a mí, no siempre. Dios tiene un plan. Y le voy a demostrar a Eliseo que Eliseo no es Dios, es solo mi siervo. Como lo somos todos aquí, siervos de Dios. Que el único importante, imprescindible, aquí es Él, a quien damos gloria, honra, honor y alabanza por los siglos de los siglos. La situación de ella estaba muy mal. Pero este no era el final de la historia. Porque hay una diferencia entre decir todo está bien y pensar Dios todavía puede intervenir. Ese shalom de ella era prácticamente una declaración. No voy a emitir el veredicto antes de llegar a la presencia de Dios. Y que sea Dios el que dé la última palabra. Mi hogar ya se acabó. Mi hijo ya se descarrió. Mi hermano ya se murió. Mi madre le dio cáncer, muere. La última palabra siempre en la vida de un hijo de Dios que ame a Dios, la tendrá Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la verdadera fe puede llorar. Ella lloró cuando tocó los pies de Eliseo. Ahí sí se quebrantó.
abrazó los pies de Eliseo. Jexí forcejeaba quitándola y Eliseo le dijo: no, déjala, no la toques. Su alma está en la amargura. Y esto destruye una falsa espiritualidad de muchos de nosotros. Ella tenía fe, pero estaba sufriendo. Y el sufrir no significa que no tengas fe. Ella tenía esperanzas, pero estaba quebrantada. Es su hijo. Ella creía en Dios, pero estaba llorando. La fe verdadera no significa una ausencia del dolor. Yo tengo fe, pero me duele. Pero tengo fe, sí, pero el dolor está ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando usted ve a Jesús frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús frente a la tumba de Lázaro? No significa que él dijera: uy, esta sí está difícil, yo hasta darle vista a un ciego aguanto, pero ya muerto y 3 días y podrido. No. Él no lloró por eso. Él ya sabía que papá ya le había dicho: cuenta conmigo, lo levantamos. Pero lloró. Primero, porque Lázaro era su amigo. Segundo, por ver la incredulidad de todos. Tercero, porque vio un acto de amor sublime de parte del Padre para traer a este hombre de nuevo a la vida. Y Jesús era tan humano como usted y yo, y tan Dios como el Dios del cielo. Y Jesús se conmovió en sus entrañas y lloró frente a la tumba de su amigo. Por eso es que el llanto no revela una debilidad nuestra, al contrario, revela que hay algo muy poderoso caminando dentro del pecho del alma de esa persona. Puedes llorar y puedes seguir creyendo. Puedes estar herido y aún así seguir caminando con la herida en la espalda. Puedes no entender nada y aún así continuar buscando de Dios sin saber cuál será la respuesta final. Cuando el rey David pecó con Betsabé y nació el niño, habían pasado 5 años y Dios guardaba silencio. Pero 5 años cuando el niño ya estaba grande, cuando David ya se había enamorado de ese pelado, cuando Betsabé lo amaba también, el mismo tiempo que llevaba de muerto su antiguo marido, Urías Eteo, llevaba el niño 5 años, ya lo amaban, ese pelado ya era todo en la casa. Y Dios dijo: ahora que lo ama, ahora es que le va a doler. Y le mandó un profeta y le dijo: el hijo que tuviste con Betsabé matando a su esposo va a morir hoy. Y David dijo: no. Y se tiró al suelo y empezó a llorar. Pero no había nada que hacer. Fue el dictamen de Dios, la sentencia. El niño no tenía problema, el niño es de Dios. Y muy probablemente hoy ese niño está con Dios. Pero Dios le enseñó una lección a David. Haces las cosas bien o te las vas a ver conmigo, porque no te voy a dejar ser feliz. Esta mujer había hecho todo correcto, pero su promesa se había ido en sus propias manos, en sus rodillas. La tsunamita no escondió su quebranto delante de Eliseo, al contrario, demostró que estaba sufriendo. Y luego la pregunta que le hace a Eliseo revela que tiene un dolor por dentro. Verso 28. ¿Pedí yo un hijo a mi Señor? ¿No te dije que no te burlases de mí? Mire usted el desafío. Porque era verdad, ella no pidió muchacho. Y era verdad, ella le dijo: no te burles de mí. En otras palabras, yo podía vivir sin este niño antes que Dios me lo diera. Pero ahora lo aprendí a amar. ¿Cómo me lo vas a quitar? ¿Cómo voy a poder vivir sin él? Devuélvemelo si es posible, porque yo no lo pedí. Y hay pérdidas que duelen, especialmente porque están conectadas con una promesa que Dios me hizo con un hijo de mis entrañas. Quizá alguno de ustedes está escuchando esta enseñanza
en vivo o aquí, de los pocos que hay en este auditorio, y quizás diga: pastor, es exactamente mi dolor hoy. Yo no pedí que Dios me llevara hasta el lugar donde me ha traído para terminar así. Yo no fui el que comencé esto lo hizo Dios y sentí que era Dios. Yo no luché tantos años por mi familia para terminar perdiéndola. Y eso lo puede decir mucha gente que ha tenido que sepultar a toda su familia en los terremotos, en Venezuela, en Colombia y en otros lugares del mundo, donde gente que confiaba en Dios están sepultando a su gente. Pero en el caso de la tsunamita hay una parte de la historia que apenas revela un comienzo de una verdad sublime. Dios tiene el control de todo. Y ahí es cuando usted tiene que mirar lo que ella hizo, porque ella no se conformó con el báculo del profeta. Ella quería ver al hombre de Dios en su casa, a donde le había construido una habitación, donde le daba de comer. Ella no quería al criado, ella no quería al diácono, ella no quería al ministro, ella quería al hombre de Dios, que fue el que le prometió al hijo de parte de Dios. Porque Eliseo inicialmente mandó a Gehazi y le dijo: Eliseo, Gehazi, adelántate, ve, coloca el báculo sobre el cuerpo del niño. Si alguien te pregunta que para dónde vas, tú sigue corriendo, no le hables, no mires para atrás ni nada, llega ya rápido y coloca el báculo. Y Gehazi agarró el báculo y salió, hermano, volando. No hubo tiempo ni para que la mujer le dijera algo. La mujer se quedó con Eliseo y le dijo: no. Yo no quiero que sea él. Yo sé que con él no va a pasar nada. Yo te necesito a ti allá en mi casa. Tengo el derecho de exigir que vayas a mi casa. Alabado sea Dios. Y ahí es cuando ella hace un juramento: vive Jehová y vive mi alma, que yo no te dejaré. Si me toca agarrarte del pie, te agarro. Ella había venido buscando al profeta y no regresaría sin él. Y esta es la enseñanza preciosa de esto, que cada uno de nosotros comprende que hay momentos en los que las fórmulas no bastan. Necesitamos desesperadamente la presencia de Dios. No sirve una fórmula. El báculo finalmente es colocado sobre ese muchacho, pero ese muchacho no respondió. No hubo voz, no hubo reacción, no hubo hálito de vida, no abrió los ojos, porque el poder no estaba en un objeto mágico como el báculo. El poder le pertenecía y le pertenece a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y esto también protege nuestra doctrina, para que nosotros no pensemos que son los objetos, que es el aceite. Yo tengo un aceite, hermano, lo iba a traer ahora, lo traje en el culto de ayer, lo tengo en mi habitación. 40 días de ayuno corridos tiene ese aceite, ungido. El aceite de ese frasco es aceite de la oliva traído del monte de los olivos de Israel. No es el aceite milagroso. Se ha orado por él, amén. Funciona en algunas personas que tienen fe en Dios y Dios usa el aceite como prototipo del Espíritu Santo, pero no son los objetos. Tampoco son los métodos, la forma en la que voy a hacerlo. Todos agárrense de las manos, ahora tiren un pie para atrás, ahora oremos a Dios. No son los métodos. No son las fórmulas, no son las frases, no es el que más grite, no es el ritual, no es la técnica para echar un demonio, es el poder y la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios, lo que produce la vida, lo que espanta la muerte. La vida procede de Dios. Eliseo entró a la habitación. No aguantó la presión de la mujer y fue. Y cuando entró, cerró la puerta. Verso 32. Se cerró. Vio al muchacho muerto sobre la cama. Cerró la puerta y comenzó a orar a Dios. El poder no lo traía en un maletín, Eliseo. Diga, el poder no lo traía en un maletín, Eliseo. Diga, Eliseo oró a Dios.
Porque además de tocar al muchacho, primero había que tocar el cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Antes de hablar del problema, primero hablemos con Dios. Antes de intentar producir un milagro en mi vida, en la vida de mi familia, primero hablemos con Dios. Es una enseñanza imprescindible en la vida de cada padre de familia y de cada joven. No permitamos que la necesidad de muchos haga olvidar de dónde es que procede el poder. Eliseo era profeta y Eliseo había visto milagros. Eliseo tenía experiencia en esto. Eliseo tenía autoridad en esto. Pero cuando encontró algo que él no podía resolver, porque no lo podía resolver, porque hasta el objeto de la amargura del alma de la mujer, Dios se lo había ocultado. ¿Por qué se lo ocultó? Porque no eres tú, Eliseo, soy yo, le dijo Dios. Tú eres mi siervo y a través de ti lo voy a hacer. Pero siempre vas a entender que soy yo, que no eres tú. ¿Entiende eso? Con claridad. Alabado sea el nombre de Dios. El hombre de Dios oró. El hombre de Dios se tendió sobre el que estaba muerto. Eliseo pone su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos agarran las manos del niño que está muerto. Y el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. No dice que resucitó. Empezó a entrar en calor, apenas empezó a ver algo. Pero cuando usted lee bien el versículo, después de que vio que estaba entrando calor, Eliseo caminó por toda la casa. Ya entró en calor, pero todavía no. Y comenzó a andar por toda la habitación, por toda la casa. Y la mujer, ¡ya! No me hable, señora, que estoy conectado con el Señor. Señor, ¿qué pasa? Ya entró en calor, pero todavía no. ¿Por qué lo hizo Dios así? Para decirles que no eres tú, Eliseo, es que soy yo. Espérate. La Biblia dice que Dios no compartirá su gloria con nadie. ¿Cómo es? Dígalo. Dios no compartirá su gloria con nadie. Dígalo. Alabado sea el nombre del Señor. Eliseo regresó a la habitación, se tendió sobre el niño y el muchacho estornudó 7 veces. Y finalmente, después de mucho rato, abrió los ojos. Aquí no vamos a convertir este detalle en una fórmula mágica, porque el texto nos está enseñando un método para resucitar muertos. No. Es que yo leí en la Biblia que para resucitar muertos, primero hay que hacer una habitación en la casa, por si se me muere alguien. Invitar al hermano Carlos, o en su defecto al hermano Ley, que van a dormir allá de vez en cuando, con Carlos o con Sandra. Método. Segundo, cuando llegue el momento de la resurrección, nos arrodillamos a orar y esperamos. Si ya entró en calor, sigue el siguiente paso. Caminar por toda la casa 40 pasos. Los místicos hacen eso, de todo se pegan. Después de eso hay que atenderse sobre el niño, la boca con la boca del muerto. No importa que huela muerto. Mirar, abrirle los ojos y la pupila al muerto y mirarle ojo con ojo al muerto. Después agarrarle las manos para que entre más en calor. Y en el nombre del Señor se levanta. No es una fórmula mágica. No es un método. Eliseo lo hizo porque se vio de que él era humano, tan humano como el muerto, y que si no es por Dios, el muerto se queda muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Eliseo está mostrando una perseverancia en la que él depende completamente de Dios para que haya un milagro. Porque hay milagros instantáneos. Sucedieron de la noche a la mañana. Pero hay respuestas donde usted y yo debemos persistir, inclusive por años. Primero hubo calor, pero el niño no abría los ojos.
No desprecie el primer signo de vida. No desprecie la primera cosa que aparece. Dice, bueno, por lo menos ya dio un paso. No, pero todavía no hemos visto el milagro ahí. Pero algo sucedió. Yo veo que algo como que está cambiando. Mi papá tenía unas ornamentas que llaman los pies descalzos, unas matas hermosas. No sé cómo le llaman eso acá. Unas orquídeas. O las sandalias, no sé cómo le llaman, ya se me olvidó. Y recuerdo que cuando lo sembraron por primera vez, todo el mundo burlaba del viejo. Eso no le va a dar. No, pero ya vi que asoma el cogollito, ya lo está asomando. Eso no le va a dar. Mi papá dijo, es un signo de que sí va a levantar esa flor. Y levantó. Y todo el mundo se la admiraba. A veces usted ve un signo. La ciencia dice que hay un despertar en los que se van a morir, ¿sabía eso? Y la lucidez de la muerte se llama. Cuando una persona está en estado terminal y de repente un día se amanece en el hospital y se sienta y dice, hola, ¿cómo están las enfermeras? Todo el mundo está bien, llámenme a la familia, tráigame un caldo de costilla, por favor, con arepa, me siento con apetito, un jugo de mango o de borojó. Los que saben dicen, usted muere hoy. Se llama la lucidez de la muerte. ¿Para qué lo hace Dios? Para que tenga toda la lucidez de arreglarse porque hoy se va. Toda la lucidez. No es que se va, no, ese señor estaba lleno de pecado, nunca se levantó, nunca reaccionó, se fue. Dios le da oportunidad a mucha gente y se levantan lúcidos, no para vivir, para que se arreglen porque hoy se van. Muchos familiares le temen a esta, o que llama la ciencia, la lucidez de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Primero hubo calor, pero todavía no había ojos abiertos. Tal vez aquello por lo que estás orando en tu vida no está completamente restaurado, pero ves algo allí. Como que algo se inició, algo está pasando. En lo que nosotros llamamos señales, ya Dios comenzó a moverse. Y es cuando usted y yo no podemos abandonar el proceso porque todavía no vi el resultado al 100%. Toma a tu hijo. Es la frase final de Eliseo. Finalmente Eliseo llamó a la tsunamita y le dijo, toma a tu hijo. Verso 36. Se lo devolvió vivo. Usted puede imaginarse aquel momento, aquel lugar, aquella casa. Había subido las escaleras llevando un cadáver a aquella mujer. Ahora Eliseo baja las escaleras trayendo a un niño vivo. Cuando ella entró, probablemente entró llorando. Salía cargando aquello que Dios ahora ya le había restaurado. Antes de tomar al niño, dice la Biblia que ella se inclinó a tierra. Toma a tu hijo, un momento. Antes de tomarlo, voy a tierra. Y se inclinó y luego agarró a su niño. Este es un mensaje precioso. Porque antes de abrazar el milagro ella y antes de abrazar nosotros nuestros milagros, debemos adorar al Dios de los milagros. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Señor amado? Y aquí viene una enseñanza muy profunda. Nunca permita que aquello que Dios le dio llegue a ser más importante que el Dios que se lo dio. O le dé más importancia. Porque eso a veces hacen los niños y los niños lo hacen por desconocimiento. El niño ven al tío que llega con un regalo. Carro de bomberos así envuelto en papel regalo en una caja. ¡Ay, digo mi tío querido, mi tío amado! Una vez usted suelte el regalo, usted no lo vuelven a pelar en todo el día. Ella quería a su hijo, claro que sí. Pero cuando lo recibió nuevamente, primero se postró. La historia para ella no había terminado. La Biblia vuelve a mencionar esa misma mujer 4 capítulos después, en el capítulo 8. Cuando el rey de Israel le tocó una sequía y un hambre terrible en la nación. Eliseo la fue a visitar a ella y a su hijo y le dijo,
váyase de aquí porque vienen 7 años de hambre. Váyase. Y aquella mujer se fue a tierra de los filisteos, allá estuvo, abandonó su casa, abandonó sus tierras, abandonó todo lo que tenía por 7 años. Y sobrevivió en tierra extranjera, en tierra de los filisteos. A los 7 años terminó la hambruna en Israel y ella regresó. Pero cuando regresó, su casa estaba desierta, se la habían robado, se le llevaron sus tierras, se le habían llevado su ganado, le habían matado los animales, no había mayordomos, no había nada. Y entonces se fue donde el rey su amigo. Eso está contemplado en el capítulo 8 de Segunda de Reyes. Y cuando llegó donde el rey estaba conversando con alguien. Estaba conversando con Jepsí, el criado de Eliseo. Estaban hablando. Y el rey le estaba diciendo, cuéntame, detállame los milagros que ha hecho Eliseo, tu amo. ¿Qué tanta cosa ha hecho que yo no escucho milagros por todos lados? ¡Háblame! Y Jepsí le dijo, claro, inclusive le resucitó el hijo a una mujer de Sarepta. Una mujer que estaba... no podía tener hijos y él le profetizó y el niño nació. Es una mujer sunamita de Sunem. Y el rey le dijo, ¿cómo así? Y estaban hablando cuando llegó ella a clamar al rey por su casa. Y le dice así, mire, ella es la que yo le estaba hablando y él es el niño. Y le dice el rey, ¿es verdad? Cuéntame tú la historia. Y ella le relató la historia, cómo Dios le dio un hijo, cómo murió y cómo resucitó. Y el rey dijo, wow, ese Eliseo es tremendo, ese es un hombre de Dios. Esta mujer restituye la casa y se la construye nuevecita. Y le dan los 7 años de sembrados que ella perdió, se los devuelven todos en granero y le llenan todo. Porque cuando usted no pide nada a cambio, usted solamente confía en Dios, Dios le devuelve a sus muertos, Dios le restituye su ruina, Dios le restituye lo que perdió, Dios le restituye lo que se fue, Dios le da la bendición que usted ni siquiera había esperado. ¡Alabado sea Dios! Póngase en pie esta mañana. Póngase en pie esta mañana con el corazón en la mano. Usted necesita restauración. Esta es la mañana de la restauración. Usted necesita bendición. Esta es la mañana de la bendición. No espere otro día para eso. El Dios de Eliseo, el Dios de la tsunamita está aquí. El Dios todopoderoso está aquí. El gigante de Israel está aquí para restaurar, para escuchar, para ver mis lágrimas, para oírme, para decirme, yo te veo, yo ya te escuché, Carlos, espera en mí el tiempo, no te apresures, no te adelantes, no alterques conmigo, tus ojos lo verán y no otro. Si quiere arrodillarse, hágalo. Si quiere venir aquí, oremos juntos. Si quiere levantar sus manos, levántelas. Si quiere, donde usted esté, invoquemos su presencia. Aquí está el Dios de los milagros. Aquí está el Dios de los milagros. Señor, tú eres el Dios de Elías. Tú eres el Dios de Eliseo. Hemos clamado por restitución, por salud, por vida, por amor a la familia. Tú tienes la última palabra, Señor. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Precioso, precioso, precioso. Precioso Jesús. Esta mañana, Señor, yo te pido por todos aquellos que están sufriendo. Todos aquellos que han tenido una pérdida, Señor, humana. Todos aquellos que lo perdieron todo, Señor. Y que hoy están solos en este mundo. Señor, restituye lo que perdieron. Señor, glorifícate para darte a ti la gloria y la honra.
Gracias, Señor. Gracias, Rey del cielo. Gracias. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Reconozco que solo tú eres mi Señor.